Nosotros no vamos a defender con violencia, ¿verdad?, las cosas de Dios. ¿Cómo es como principalmente deberíamos de defender? Pues con el testimonio de cómo es nuestra familia, ¿verdad? Pero también teniendo principios básicos y claros, razones, de hecho la clase se llama así, 3 razones terrenales y básicas para el matrimonio. Porque si recuerda, la semana pasada terminábamos con el pacto. ¿Sí recuerda? Que el pacto del matrimonio ejemplificaba ¿qué pacto? El de Dios con la iglesia. ¿Qué obrieron ahí que huele a comida? Ya nos antojaron a todos. Pues ahorita las van a compartir entonces para todos. Ok, vamos a seguir. El pacto, decíamos, del matrimonio que hicieron cada uno de ustedes, ejemplificaba el pacto de Dios con su iglesia. Entonces entendíamos que era algo muy importante, ¿no? Y es tan importante que podemos entenderlo así. Hoy vamos a ver razones terrenales y básicas que aún personas no creyentes pudieran entender. Es decir, la Biblia nos expone 3 razones para que el matrimonio sea. La primera es la necesidad para el compañerismo idóneo. No es bueno que el hombre ande solo, ¿sí o no? La siguiente es la descendencia, pero que sea una descendencia santa. El Señor mismo se los dijo a Adán y Eva, ¿no? Multiplicar la tierra. Y es algo que también se ha hecho un énfasis para querer quitar eso, ¿no? Y bueno, y el último sería evitar la inmoralidad sexual. ¿Sí? Compañerismo, descendencia y evitar la inmoralidad. El mundo vive terriblemente en una inmoralidad y claramente tiene sus consecuencias. ¿Sí lo vemos claro o no? Es evidente las consecuencias de la inmoralidad en la que hoy se vive, aún hablando en términos físicos, ¿no? ¿Cuántas enfermedades no hay por consecuencia de esto? Entonces vamos a ir viendo una por una. Primero, el compañerismo. Que claro, tiene que ser un compañerismo idóneo y provechoso. Lo vemos desde el Génesis, ¿no? Dios puso a Adán en el jardín del Edén y le encargó un trabajo para hacer, ¿sí? Pero bueno, se vio manifiesto que Adán necesitaba ayuda y que esta ayuda fuera ¿qué? Idónea. Y la mujer fue creada para suplir esa necesidad. Si quieren lo vemos nuevamente, ya hemos visto, pero no está de más. Génesis 2:19. Génesis 2:19. ¿Ya están ahí? Si es fácil de encontrar, ¿verdad? Dice: Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y a todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él.
Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto ahora es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, pues del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. ¿Y qué fue lo que sucedió ahí? Adán tuvo ayuda idónea para toda su vida, ¿no? La Biblia siempre, hermano, nos va a mostrar en esto un complemento entre el hombre y la mujer. Porque si lo que vemos hoy es una disputa, ¿no? Hoy se pelea por ver quién es más capaz, hoy se pelea por ver quién es más fuerte, hoy se pelea por ver quién es más inteligente, y el hombre ha tenido culpa de eso, tanto el hombre como la mujer, ¿no? Todos conocemos los dos extremos, por así nombrarlos, que existen, ¿no? El machismo, el feminismo, que ambos hacen daño a la institución que Dios creó, que es el matrimonio. Ambos hacen daño a la percepción que el hombre tiene que tener de la mujer y la mujer del hombre. Los dos puntos están completamente equivocados, y no es algo que Dios lo haya manifestado así. Dios lo manifestó de una forma. Dios manifestó que Adán se hallaba incompleto y creó a Eva y creó una ayuda idónea, la cual, bueno, recordemos que Dios le mandó al hombre en general ¿a qué? A gobernar la tierra. ¿Tiene un dominio sobre la tierra el hombre, sí o no? Tanto así que ha ejercido, lo hemos mencionado, ese dominio incorrectamente, ¿no? Ha malgastado de una forma incontrolable aún los recursos, como podemos conocerlos, los recursos naturales. Hemos hecho en muchas cosas mal las cosas, pero es ciertamente que tenemos el dominio. Bueno, y aquí vemos que es algo compartido. La Biblia lo deja muy clara, ¿no? Se halló que no tenía compañera, no tenía quien sería su ayuda idónea para él. Dios, en su amor, en su soberanía, bueno, la proveyó. Esto, en un principio, como Dios creó las cosas, lo entendemos, era una unidad perfecta. Una unidad donde ahí claramente, bueno, Adán tenía muy claro cuál era su papel, Eva tenía muy claro cuál era su papel, aunque todos entendemos qué fue lo que sucedió después, pero en un principio, como Dios lo creó, fue perfecto. No sé si sea la palabra correcta, pero podemos entenderlo así, no se complementaban. ¿Por qué? Porque lo vemos, uno tenía unas cosas y el otro tenía otras. Y en ningún momento fue creado así para una cuestión de ponerlos en disputa. El hombre, en su pecado, es el que está en disputa, tanto el hombre con la mujer, como la mujer con el hombre. Pero es ciertamente muy claro, es fundamental esta parte, ¿no? El compañerismo, el no estar solos. Sí lo veo, o ustedes, de los que piensan, no, preferiría estar solo. ¿Por qué hoy las personas no se quieren casar por eso? No dicen, prefiero estar solo, prefiero mis tiempos, prefiero yo nada más tener los recursos para mí, ya no los tendría que compartir, no tendría que compartir nada, ¿no? O sea, todo yo me guío y me gobierno. Eso habla claramente de algo en el corazón que está mal. Pero ¿cuántas personas que tal vez decidieron no casarse nunca y permanecer solos, ha visto personas así ya cuando están en la vejez, que estén plenas? Normalmente ves personas solas, ya de grandes, que están muy amargados, que son muy enojones, les cuesta trabajo. Si tú, por ejemplo, tienes un tío, una tía, un conocido, un familiar que es así, les cuesta trabajo hasta que tú vayas a su casa y convivas un tiempo con ellos. ¿Sí o no? No, yo nunca, hasta este momento, he visto a alguien que haya, por cualquier situación o motivo, ¿no? Digo, hay otras cosas que son excepciones, que no estoy hablando. No, persona que haya decidido
por un egoísmo muy grande en su ser, yo me voy a quedar solo, y después verlo una persona plena, de decir, no me arrepiento. Igual y no lo dicen, porque ya se formó muchas cosas en su corazón, pero si tú ves su vida, te digo, personas enojonas, personas muy difíciles, ¿no? Tú ves y una persona así, no dices, ay, creo que sería una buena decisión quedarme solo como él o como ella. Todo lo contrario, dices, qué bueno que yo sí me casé, ¿no? Porque es terrible su condición. Pero el hombre en su egoísmo sigue pensando que esa es una alternativa, una buena decisión. ¿Por qué? Porque no quiere responsabilidades. ¿Por qué? Porque no quiere dar, pero no entiende esta parte, ¿no? Donde tú te aíslas, tú te vas a la soledad y nada bueno vas a sacar de ello. Claro, también el compañerismo tiene sus retos. Por eso decíamos en un principio de esto que sea un compañerismo idóneo y provechoso. Ya hemos sentado las bases para esto, ¿verdad? Un amor sacrificial es lo primero que tiene que haber en un compañerismo provechoso e idóneo. ¿Qué es lo que tiene que haber más? Que el hombre tome su lugar, tome su papel, el que Dios le dio, y que la mujer lo haga de la misma forma. Que uno viva para el otro, no cada quien viva para sí. Es decir, para que haya un compañerismo idóneo y provechoso, tenemos que nuevamente volvernos a los principios de Dios y dejar los principios de los hombres. ¿Por qué? Los principios de los hombres son meramente egoístas. Egoístas totalmente, y cuidar esto. Claro, aquí los que están aquí pues son casados, pero cuidar esto en el pensamiento de las personas que tenemos a nuestro alrededor, en un principio, por ejemplo, de nuestros hijos, porque van a venir con esas ideas, ¿no? Con esa forma de pensar el mundo, y se las va a empezar a meter, ¿no? De no te cases. Es malo. No vas a disfrutar de tu vida, no es algo malo, no, es todo lo contrario. Dios lo creó, es algo bueno, es algo provechoso, pero es algo que tiene que estar bajo la voluntad de Dios. Y bueno, bien este compañerismo, inmediatamente, bueno, el matrimonio se forma, y ¿qué es lo que viene después? Pues los hijos, ¿no? Que es una parte también fundamental, básica del matrimonio, y puedan decir lo que puedan decir, pero si no existiera esto, la procreación, pues no existiera la sociedad. Tan claro y tan sencillo como eso, ¿no? No, ya dejaríamos de hablar de cualquier estructura social si primeramente no hay un hombre o una mujer que se unen y bueno, y se multiplican. Si esto dejara de suceder y de existir, ¿qué es lo que pasaría? Pues acabaría todo, ¿no? Ahora, esto no estamos hablando de una forma ilógica como cuando se toma este tema de, entonces ¿qué? Es, no sé, los hijos que Dios quiera, que Dios mande. No, obviamente Dios nos da sabiduría, ¿verdad? Pero ciertamente debemos de entender, es algo bueno delante de Dios, es algo que Dios lo creó, y es algo que también le va a traer plenitud al hombre y a la mujer. Vamos a verlo. Vamos, Malaquías 2:15. Malaquías 2:15. Dice, ¿no hizo él uno habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Dice, porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Dios nos habla claramente en su palabra que un propósito del matrimonio es la procreación. Además, si ese matrimonio es piadoso, pues su descendencia también será santa, ¿verdad? Dios declara que Él desea una descendencia santa.
te decía, o sea, yo lo que he visto son varias cuestiones, ¿no? Matrimonios que pasan muchos años y no quieren tener hijos meramente por egoísmo. No es tanto planeando el tiempo de Dios, que también creo que hay una libertad ahí. No es tanto ahí, entendemos hoy, hay matrimonios que no pueden, ¿verdad? Pero eso está dentro de la voluntad de Dios. Aquí lo que hablamos es matrimonios, aún hemos conocido matrimonios dentro de la iglesia que llevan hasta a veces casi 10 años de casados y no quieren. Y tú les preguntas por qué no quieren y le dan vuelta y vuelta y vuelta, pero al final te encuentras que es ¿por qué? Porque son egoístas. Sí, tal vez los padres han pasado en algún momento por esa situación en su mente, en su corazón, porque ciertamente todo esto trae sus retos, como lo decía, ¿no? Tal vez en algún momento los que ya son padres, si se han encontrado 1 o 2 días sin sus hijos y se dan cuenta que pues tienen más tiempo para ellos, pudiera venir este pensamiento egoísta de decir, bueno, pues es que tal vez hubiera estado mejor sin tener a los hijos, ¿no? Porque bueno, los hijos requieren tiempo, esfuerzo, dedicación, una vida de confianza en Dios y entregar esos hijos a Dios. Pero ciertamente, y no lo hablamos de una forma como hoy el mundo lo hace, los hijos son una bendición de Dios. No le digo como hoy la gente lo argumenta, ¿no? Verdaderamente cuando uno lo entiende es parte de cómo Dios nos creó y es parte de la plenitud del hombre, de la mujer. Si no existe un impedimento físico de algún otro índole para la procreación, debería de existir prácticamente en todos los matrimonios y principalmente hablando de los cristianos. He visto también cómo hoy se ha desvirtuado tanto que toman a las mascotas y a los perros, por ejemplo, y dicen, no, nosotros no tenemos hijos, tenemos perros, ¿no? No es malo tener una mascota como tal, pero nunca jamás será lo mismo. Te digo, eso ya es algo que se ha desviado en la mente y en el corazón del hombre. A tal grado a veces que la sociedad, no sé, califica una situación de un abuso animal más, que le duele más que, por ejemplo, ver cantidad y cantidad de abortos que suceden al año en tantos y tantos países. Eso lo dicen, no, es que esa es mi libertad, no es la libertad del hombre o de la mujer para decidir, y eso lo hacen, bueno, eso no pasa nada. Y ponen un video ahí donde agarran unos cachorritos y los avientan al lago y toda la gente se pone como loca, ¿no? A eso hemos llegado. Y yo no estoy diciendo que lo otro esté bien, pero ¿cómo ha llegado la situación donde cosas... Le digo, si en cierto punto no son correctas, pero les hemos dado mayor importancia que cosas que son muchísimo más escandalosas. Se lleva a este punto, ok, dicen, bueno, sí, nos vamos a casar, pero no queremos tener hijos. ¿Y por qué no quieren? Le digo, al principio igual y no lo dicen abiertamente, pero si tú te das cuenta es meramente algo egoísta, porque claramente te va a quitar tiempo, te va a quitar muchas cosas, muchas libertades, aún te va a repercutir en situaciones económicas, en muchas cosas, pero el beneficio que trae, porque fue algo que Dios creó, es mucho mayor. Y nosotros debemos de guardar y de perseverar en esto, pero entendiendo esto, que sean hijos santos. ¿Cómo vamos a crear hijos santos? Pues cuando el matrimonio primeramente es santo y es entregado al Señor. Se necesita familias que den testimonio de cómo Dios creó la familia. ¿Usted qué piensa? ¿Y usted trabaja para ser una de esas familias? Debemos de guardar esto. Esto es por lo que
Dios creó el matrimonio y la otra parte que hablábamos era la protección sexual, ¿no? Que no haya inmoralidad. Dios vio que Adán necesitaba una compañera idónea, Dios la proveyó. Mire la primera carta a los Corintios 7:2. Y aún el apóstol Pablo habla del matrimonio como una protección para la inmoralidad. Ya está, primera carta a los Corintios 7:2. Dice ahí, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Y si el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Aquí vemos una situación muy latente. Dios puso en el hombre y en la mujer el deseo. ¿Sí o no? ¿El deseo como tal es pecado? El problema es qué haces con ese deseo, ¿no? Lo sometes al orden y a la voluntad de Dios. Y mire, esto es algo que considerar verdaderamente, porque absolutamente nadie está exento de la tentación. Es de lo más fuerte que existe. De hecho, si pudiéramos ver de las situaciones que suceden en la iglesia, que van en contra de la voluntad de Dios, ahí siempre va a estar presente situaciones de inmoralidad. Y hablando tanto de jóvenes que están en la iglesia que no están casados, como de personas en matrimonios, le decía, los números ahí están. Aquí en México pues no hay nada de eso, pero solo basta buscar un poquito de aquellos lugares, por ejemplo Estados Unidos, que ellos sí hacen mucho encuestas y todo, y los números son escandalosos dentro de la iglesia, de situaciones de inmoralidad sexual que suceden, y en algunos lugares suceden abiertamente, todo mundo sabe y nadie hace nada. Eso sí yo lo puedo corroborar. Nosotros estuvimos en una iglesia donde el pastor estuvo acusado y comprobado de múltiples situaciones de adulterio. Y llegó al punto, en un tiempo donde yo recuerdo que así cuentan la historia, es que hubo un tiempo que lo tuvieron en disciplina, pero después de esa disciplina volvió a caer y toda la iglesia sabía y nadie hizo nada al respecto. Tanto así que eso llevó a una división dentro de esa iglesia. Los que decían, no, pues no importa lo que haga el pastor, él es el ungido y pues él sabe. Y hubo una situación ahí que algunos se fueron pues con la esposa. Uno podría pensar por muchas cosas que sucedió, pero no, fue por una inmoralidad. Y uno podría pensar que esas cosas, bueno, Pablo mismo lo dice, ¿no? Que ni siquiera aún se deben de nombrar entre los santos. Entonces Dios creó, aquí hay un ejemplo muy claro en la primera carta a los Corintios. Pablo lo dice, pero a causa de las fornicaciones, de la inmoralidad, dice, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Dice, el marido cumpla con la mujer en el deber conyugal, y está hablando aquí del aspecto sexual, y asimismo la mujer con el marido. Hay una lucha constante en contra de los pecados sexuales, y eso debemos de tenerlo claro. Y el matrimonio va a ser una protección, va a ser un candado para ello. Mire, ¿quiere ver la lucha? Primera de Pedro 2:11. Primera de Pedro 2:11.
¿Está ahí? Dice: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan, dice, contra el alma. Vean lo que dice Colosenses 3:5. Colosenses 3:5. ¿Y está ahí? Dice: haced morir. Vean cómo lo dice aquí, con qué palabras el apóstol Pablo de los Colosenses dice: hagan morir pues lo terrenal en ustedes. Dice ahí que fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. ¿Qué es? Idolatría. Dice: haz morir. Habla de una imagen violenta, ¿no? Es decir, no le des lugar, porque eso es muy sutil. Normalmente entra de una forma muy sutil y ya cuando uno voltea, pues ya cayó. Dios ha provisto entonces una ayuda muy práctica para los cristianos que están luchando, porque eso es una verdad. Los cristianos luchan contra esto, luchan contra cualquier tentación sexual, y esa ayuda se llama, ¿cómo cree usted? Pues la actividad sexual dentro del matrimonio. Así tan claro y tan sencillo como es. Y no hay nada malo ni impuro en ello. Es decir, para que la pareja tenga protección suficiente en este aspecto, está hablando que la intimidad sexual entre cónyuges no debe de ser infrecuente, ni mucho menos buscar solucionar cuando tengan problemas, cada quien durmiendo por largos periodos, muchas veces en diferentes lugares. ¿Sí me entendió? Para que la pareja tenga esta protección suficiente contra esto que uno batalla en su ser. Bueno, la Biblia lo habla muy claro y lo acabamos de ver, ¿no? Decíamos, ya se me movió aquí, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido, poniéndolos en el mismo lugar. ¿Y cuál es el principio? Es: tu cuerpo no te pertenece, le pertenece a tu esposa. Tu cuerpo no te pertenece, le pertenece a tu esposo. ¿Cómo va a ser un candado o una protección? Que digo, no es exactamente que esto ya quede libre cualquiera, pero va a ser mucho más difícil. Va a ser mucho más difícil si hay un verdadero entendimiento de esto, ¿no? Es decir, no debería de existir en un matrimonio cristiano que entiende para qué Dios creó el matrimonio, que está esto inmerso y dentro de esto, porque hay algunas personas que no sé de dónde llegan a sacar, que dicen: no, es que tu Dios nada más creó la sexualidad para la procreación. Claro que no. Por supuesto que no. Si se da cuenta, ni siquiera nosotros funcionamos como muchos animales, ¿verdad? Que tienen como épocas donde eso se les alborota, ¿no? Parte importante de esta protección es: en la intimidad del matrimonio no debe de suceder esporádicamente, ni buscar la separación a ver cuándo nos reconciliamos y cada quien vive en la misma casa, pero cada quien más lejos y más lejos y más lejos, ¿no? Esto debemos de entender lo que es algo que Dios nos está mostrando, cómo podemos guardar y cuidar a esta parte, que es muy importante. En ningún momento Dios le agrada el libertinaje que hay en el mundo de la inmoralidad en la que vive. El esposo o la esposa debe de ser el único objeto de satisfacción para el otro,
con respecto a la sexualidad, en todo lo que conlleve. Y debemos entregarnos voluntariamente, no por obligación, el uno al otro. Yo recuerdo un pastor que lo decía de esta forma, ¿no? Y yo decía, bueno, pues tiene su lógica, ¿no? Si es que si hay, así lo decía él, ¿no? Si hay buena comida en casa, pues nadie va a querer ir a comer a la calle, ¿no? Con respecto a la intimidad. No hay nada, vamos a entenderlo, Dios lo creó. ¿Y para qué lo creó? Para el matrimonio. Hay algo que debe de entender el cristiano, es que no hay nada impuro en ello. No hay personas que no lo entienden así y dicen, no, pero es que ¿cómo? O sea, ¿cómo? Entonces tú me dices que podemos tener tal libertad y luego, pero ¿cómo voy a ir a orar después tal vez a Dios? Es que no hay nada impuro en ello. Dios lo creó, el problema es que, bueno, todo se desvirtuó completa y totalmente desde el punto donde ya no se sabe qué es lo que está bien, ya no se sabe qué es lo que está mal, pero Dios nos lleva nuevamente al entendimiento. Dios nos da una libertad y Dios nos permite esa libertad porque Dios lo creó. Y eso también te va a ayudar a guardar la integridad moral de tu vida y de tu matrimonio. Es importantísimo esto, es una necesidad básica. ¿Qué es lo que el mundo te ofrece? No, bueno, disfruta de todo ello sin la necesidad de comprometerte. Ese es el grave error que se comete, ¿no? Mire, si las parejas cristianas llegan a entender primeramente que el primer objetivo del matrimonio es glorificar a Dios, pero después que hay ciertos objetivos o ciertos principios o ciertas formas secundarias, pero que también son importantes y que van a afirmar lo primero, que es glorificar a Dios, bueno, van a dedicarle el tiempo a todo esto, a entender, bueno, ¿por qué Dios creó el matrimonio? Bueno, porque no es bueno que estemos solos. Bueno, y aún Dios dio el milagro, y ciertamente en un buen entendimiento la bendición de procrear, de multiplicarnos, de tener hijos de una forma milagrosa, ¿no? Y que Dios no nos creó aún en la sexualidad para andar con diferentes parejas, sino Dios creó la sexualidad para el matrimonio, y que uno ahí puede tener la plenitud. Cuando uno entiende eso, y que todos esos argumentos, todas esas estructuras que acabamos de mencionar, si están en orden, será más sencillo que el matrimonio le dé la gloria y glorifique a Dios. Bueno, vamos a tomarlos en cuenta y vamos a buscar ordenarlos. ¿Cómo? No siendo personas egoístas, entendiendo que en ningún momento podemos llegar a pensar que por egoísmo no queremos tener hijos, aunque ya aquí la mayoría ya pasó por eso, solamente faltan unos, espero no se tarden mucho. Y cuidarnos de la inmoralidad, entendiendo que no podemos decir que nosotros, no, es que yo llevo ya 30 años, yo llevo 15 años, yo llevo 10 años y jamás, no, siempre va a estar ahí latente esa situación. Una medida de protección, un candado de protección para esto es que el entregarnos el uno al otro voluntariamente en el temor de Dios, entendiendo que Dios nos dio plenitud y nos dio libertad. Que lo que sucede entonces si no tomamos estos objetivos secundarios, pues ciertamente será muy difícil que el matrimonio glorifique a Dios, va a estar en desorden. Primeramente entender, Dios es el que creó el matrimonio y cómo está constituido por un hombre, por una mujer. Porque si se da cuenta, si no lo partimos de ahí, pues no se puede llevar a lo demás. No existirá una verdadera compañerismo,
como lo puede existir un hombre y una mujer, porque Dios nos creó de formas diferentes. No existirá la procreación, y no en un entendimiento de procrear por procrear. Eso es algo ilógico. La Biblia nunca enseña eso. Y curiosamente, esto ha llevado a una inmoralidad sexual como nunca antes se ha visto tan abierta y descaradamente. Sí sabemos que existía desde prácticamente todo el tiempo, ¿no? Pero de una forma como la que hoy se está viendo, bueno, es algo sin precedentes, ¿no? Con tanta libertad aparente, ¿no? Que la gente lo hace, que es un pleno libertinaje. Bueno, si ya hemos tenido consecuencias de esto, créeme que vendrán de una forma más desenfrenada para tiempos futuros. Nosotros tenemos el plan de Dios, no las razones aún terrenales y básicas para el matrimonio, pero todas esas razones deben estar sometidas a la voluntad de Dios. Ahí es donde podemos empezar a trabajar, porque a veces queremos trabajar de una forma muy mística o espiritual en nuestro matrimonio y no nos damos cuenta que, bueno, Dios creó aún cosas racionales tan básicas que debemos de tomarlas y empezar a trabajar en ellas. Y claro, esto nos llevará a estructurar de una mejor forma el matrimonio y bueno, podemos empezar aún en más cosas a pensar, pero si primeramente no tenemos lo básico, ¿cómo podemos llegar a otras circunstancias, ¿no? Con poder ser, como le decía, ¿no? Ser ejemplos y poder aconsejar a otros matrimonios y mostrarles, mira, sí se puede vivir plenamente, no perfectamente, porque ciertamente no hay un matrimonio perfecto, pero sí plenamente si tú te sometes. Cuando te digan tus propios hijos, no, es que temo casarme porque el mundo ha venido ya metido ideas incorrectas, tú le vas a mostrar con qué, con tu matrimonio, ¿no? Que creo que es lo primerito que te debe de importar, ¿no? Pero también porque muchos hijos hoy no se quieren casar. Porque dicen, para vivir como mis padres. Yo no. Eso es aún yo he escuchado jóvenes dentro de la iglesia hablar así. No, yo no me quiero casar. Porque si usted supiera lo que es mi casa, si usted supiera cómo mi papá se sufriera a mi mamá y al revés. Yo no me quiero casar, ¿por qué? Porque mi papá tiene como 3 familias por allá que él según piensa que no conocemos, pero todo el mundo sabe. ¿Dentro de la iglesia? Debemos de darle primeramente el valor y entender la bendición que Dios nos dio con esto. Si de por sí el mundo es caótico, aún con el orden como Dios primeramente estableció, imagínense si no lo hubiera hecho, ¿cómo sería? El mundo va a querer empujar y querer buscar imponer su forma, aunque esa misma forma lo está llevando a la misma destrucción. Nosotros, como cristianos, como creyentes, debemos de salvaguardar, pero le decía primeramente con integridad. ¿Cómo? Pues viviendo, buscando, le decía, si no de una forma perfecta, pero sí buscando vivir en el orden de Dios, tomando las formas como Dios lo creó y creyendo en el Señor, pidiéndole a Él la ayuda y la guía, y ciertamente verá como el matrimonio, le decía, no será perfecto, pero sí será bendecido por Dios, y eso ya es estar del otro lado. Señor, te damos gracias. Te pedimos, Señor, que tú constantemente nos estés recordando y afirmando tus principios en tus verdades. Que es muy sencillo en este tiempo donde hay muchos pensamientos, mucha información a la mano, que se pueda desviar el entendimiento aún de los creyentes de por qué tú creaste la familia y cómo puede funcionar una familia que se amolda, Señor, a tu orden, a tus principios.
Como tú creaste las cosas, tuviste a Adán solo y viste que no era algo bueno. Y en tu plan estaba llenada la tierra, pero de hombres y de mujeres piadosos, no de lo que ha sucedido, pero aún así tú has tenido misericordia. En tu plan no estaba la inmoralidad ni la depravación que hoy existe, sino la plenitud del hombre encerrada en la institución del matrimonio, un hombre y una mujer que se guardan y se entregan para ti y para ellos mismos por el tiempo que tú les des. Tú has creado, Señor, el matrimonio para un compañerismo idóneo y provechoso, para tener familias, hijos santos, que sean nuevas generaciones, Señor, que te proclaman y que esperan tu venida, Señor. Y para proteger, como tú creaste, Señor, al hombre y a la mujer en la moralidad y en el pudor sexual. Te damos gracias porque fue una gran bendición y te pedimos que tú nos ayudes y tú nos guíes para glorificarte, para exaltarte, Señor. Gracias te damos porque tú seguirás afirmándonos en tu verdad, en tu palabra, y nosotros queremos constantemente, día a día, disponer nuestro corazón para recibir tu instrucción, Señor, creerla y obedecerla. Gracias porque en medio de un mundo caído, tu luz nos ha resplandecido y hoy conocemos tu perfecta voluntad. Gracias por ello, mi Dios, te damos, y nosotros tenemos que ser proclamadores de esa voluntad tuya. Te agradecemos por todo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.